Muy bien, pues vamos a continuar con la revisión de algunos de los simuladores que hemos estado viendo de la página de PET con el fin de entender de una forma un poco más amigable algunos principios que nos van a ser de utilidad para extrapolarlos al entendimiento de cómo actúan algunos fenómenos físicos, particularmente de los que tienen que ver con la dinámica, pues en el contexto del automóvil. Una vez que nosotros entendemos algunas de estas cosas, pues ya nada más es poner atención en los diferentes sistemas. Más allá del automóvil, esto tiene aplicación en muchas ramas ya de la ingeniería y pues digamos que nuestra labor es tratar de adaptar ese conocimiento pues a las diferentes situaciones o contextos en los que nos encontremos. Siempre pues el conocimiento de los fenómenos físicos y en este caso de los dinámicos se suelen estudiar de una forma un poco generalizada y ya la experiencia, la práctica y el contexto de la industria en donde nos movamos pues es el que nos irá diciendo cuándo aplicar una u otra cosa. Entonces, eh, ahorita ya tengo abierto este, pero vamos a trabajar primero con el del péndulo. Recuerden que vamos a entrar a esta página que es PET Interactive Simulations. Y pues cómo pueden entrar a dicha página, nos vamos a algún buscador, el de su preferencia, y ponen la palabra PET, TH al final. Normalmente pues es el primer enlace que sale. Y si no buscan que diga pet.colorado.edu, y si lo quieren en español, pues nada más cuiden que el enlace tenga la extensión ES. Después de ahí nos vamos a física y eh, los dos que vamos a utilizar en particular están casi hasta el final. Eh, en las anteriores sesiones habíamos estado utilizando los de masas y resortes. Hoy vamos a ocupar el de onda en una cuerda, que es el que ya tengo abierto, pero vamos a comenzar primeramente con el de el péndulo. Entonces está aquí que dice la péndulo y pues lo pueden descargar y, o lo pueden utilizar directamente en la plataforma. Les recomiendo que pues si su internet tiene algunas dificultades pues es mejor que lo descarguen. Me voy a ir directamente al laboratorio. Los otros dos previos pues contienen lo mismo pero digamos con menos opciones. Y voy a abrir aquí este símbolo de más que está en color verde para que abra las energías que trabajan. Como pueden ver, así como en así como en el simulador de las masas y resortes, pues tiene los mismos conceptos, energía cinética, energía potencial. Aquí no tenemos energía potencial elástica porque pues no es un resorte y no se va a almacenar energía por, por razón de comprimir o estirar el resorte. Pero sí tenemos energía cinética y potencial. También tenemos la energía térmica. Esta habíamos mencionado en el anterior caso, que pues es por pérdidas, en el caso de los resortes, pues por pérdidas en su estructura atómica, de las interacciones que tienen de formarse el resorte, y también puede ser por fricción viscosa, eh, que pues es debido al entorno, por ejemplo en este caso el aire, ¿no? También pudiera ser, si por ejemplo para el caso del péndulo en particular, que en el punto en el que se apoya, pues ahí también tenga pérdida por fricción, eh, es decir, el contacto entre pues, la cuerda y el elemento que esté rotando, entonces también esa sería una pérdida térmica, de forma que, pues sí, ciertamente sí hay pérdidas tanto por fricción como por fricción de Coulomb, como por fricción viscosa. Eh, entonces, pues vamos a ver que nuevamente tenemos lo mismo, con la excepción de energía potencial elástica. Podemos abrir o que aparezcan los vectores tanto de velocidad como de aceleración.
Voy a activar la casilla que dice periodo. El cronómetro no lo necesitamos tanto, si lo quieren activar, pero si no, pues no pasa nada. La regla tampoco. eh, no, bueno, pues no ayuda demasiado para comprender más allá de lo que vamos a ver de forma visual. En el lado derecho tenemos algunos deslizadores que nos ayudan a controlar la longitud de la cuerda a la que está sujeta la masa. Entonces podemos aumentarla o disminuirla, y también la masa podemos hacerla más grande o más pequeña. Si tenemos, bueno, también tenemos la gravedad. Igualmente podemos cambiar la gravedad de algunos valores propuestos o alguna gravedad personalizada que a nosotros nos interese experimentar. Si yo le doy en este botón, pues reinicia todo, pero me quita todos los parámetros. Entonces pues les voy a dejar abiertos nuevamente los que les mencionaba. Quiero ver el vector de velocidad y aceleración y el de periodo. Recordarán ustedes de las fórmulas que hemos estado viendo en algunos modelos previos, pues siempre está involucrada la aceleración. La velocidad también es de bastante interés. En este caso, pues la posición es una posición angular. Entonces, pues digamos aquí no va a salir, dado que pues nos las están dando aquí con esta vista gráfica y nosotros podríamos verlo. En todo caso, a lo mejor podríamos activar la regla para tener una visión, ¿no? Pues digamos, a qué altura se encuentra, pero pues ya sería, digamos, nada más el efecto visual para lograr apreciarlo. Podemos poner dos péndulos, en cuyo caso vean que tenemos dos gráficos de energía y podremos hacer las comparaciones. Ahorita vamos a empezar primero con uno. Y bueno, pues son básicamente las configuraciones. Aquí tenemos una lupa de más y menos. Eso ahorita la usaré. Y es porque muchas veces pues no se alcanza a ver bien el gráfico, entonces nos podemos acercar, pero no hace otra cosa. Y de momento pues vamos a dejar cero fricción. Entonces lo que me gustaría que aprecien en este simulador es lo siguiente. Yo puedo controlar esto, por ejemplo, vamos a dejarlo a esos 50 grados, un poquito menos, vamos a dejarlo a 45 grados. Y le voy a poner lento para que podamos apreciar mejor. Vamos a ver los vectores. El vector de aceleración, vean que corresponde a la flecha amarilla. El vector de velocidad corresponde a la flecha verde. Vean que el vector de velocidad desaparece cuando llega a uno de los extremos, particularmente desde donde lo dejamos, porque en ese momento precisamente desaparece la velocidad y cambia de sentido ahora hacia el otro lado en cada oscilación. Entonces, pues es importante notar este fenómeno porque pues así cambiará constantemente. También hay que ver que la velocidad es máxima cuando precisamente está pasando justo por la mitad, porque es el momento en el que lleva pues más velocidad, debido a que ya toda la energía potencial que alcanza cuando llega a alguno de los puntos extremos se va convirtiendo en energía cinética. El vector de aceleración, vean que no cambia. Aquí la aceleración que tiene pues está dada por la gravedad. No estamos nosotros imprimiéndole, digamos, más velocidad que la gravedad misma, puesto que nosotros simplemente agarramos y soltamos el objeto. Entonces cada vez que cae, pues cae con esa aceleración gravitatoria. Entonces vean que siempre es la misma. Lo único que pasa es que cambia de dirección el vector de aceleración, pero no cambia en cuanto a su magnitud. Por otro lado, vamos a apreciar en los gráficos de energías, pues igual tenemos una energía total de todo el sistema, que pues podemos observar muy fácilmente que la energía total del sistema no cambia. Sin embargo, los colores dentro de ella sí, y los colores pues corresponden igualmente, como en el caso anterior, a la energía cinética y a la energía potencial del péndulo. Recuerden que la energía cinética es la energía dada por la velocidad.
es 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Así se puede calcular. En este caso, pues habría que considerar nada más que pues estamos haciendo un movimiento angular, ¿vale? Entonces no es un movimiento rectilíneo, es un movimiento angular, pues habría que tener en consideración nada más eso, pero no es tan complicado, puesto que recuerden que los movimientos que son angulares los definimos a partir de una posición angular 1 respecto a una posición angular 2. Entonces, el tiempo en el que tarda en recorrer ese cambio, por ejemplo, aquí estamos de 50 a 50 grados, ¿no? Serían 50 del lado derecho y serían 50 del lado izquierdo, es decir, recorre estos 100 grados en algún tiempo. Aquí podemos poner nosotros el cronómetro, por ejemplo, y tratar de cronometrar, por decir, cuando llegue ahí y activamos y tomar el tiempo que tarda. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que tarda aproximadamente, pareciera lo que es un segundo, ¿no? No lo pude pausar, no sé. Ahí está. Bueno, aparentemente lo que es un segundo, entonces, eh, pues ese sería el tiempo. Recuerden ustedes que esto está ralentizado. Si le pongo normal, lo veríamos. Sería, sí, un segundo, ¿no? Corresponde con un segundo. Entonces, pues esto recorre 100 grados en un segundo y esa es la velocidad angular, 100 grados en un segundo. Eso lo podemos pasar a radianes. Recuerden que la equivalencia en radianes, pues habría que considerar que un pi radian es igual a 180 grados. Entonces, nada más con ese factor de conversión podríamos tener también la velocidad en radianes. Otra forma de cálculo o de usar la velocidad muy típica en la ingeniería es mediante las revoluciones por minuto, es decir, cuántas vueltas se dan en un minuto. Cualquiera que sea la forma de trabajar, pues nos está dando un valor de velocidad. Entonces, pues a partir de la velocidad se puede calcular la aceleración. En este caso, pues estamos viendo que es una aceleración constante dado por la gravedad. Vamos a modificar la gravedad para que veamos qué es lo que pasa. Por ejemplo, la puedo aumentar. Vean que es directamente dependiente de la gravedad. Aumenté la gravedad a 25 metros sobre segundo y el vector mantiene las mismas características de que no cambia su magnitud, pero sí cambia su dirección. Es decir, va cambiándose respecto al movimiento del péndulo. También hay que notar que cuando, a ver, cuando está, digamos, justo en el centro, aquí habría que atinarle, pero voy a tratar de hacerlo nuevamente. Más o menos. Cuando está justo en el centro, pues es completamente vertical el vector de la aceleración. Recuerden ustedes que esta aceleración, siempre en un movimiento rotatorio, siempre la aceleración se marca con el mismo sentido. Digamos, tiene una relación con el movimiento que se manifiesta. Entonces, aquí siempre estará oscilando esa aceleración entre esos ángulos. Aquí vemos que cuando llega a uno de los extremos, ahí igual casi le atiné. Entonces, ahora esto es completamente perpendicular a la masa y viene, digamos, con un ángulo de 90 grados. Es decir, se forma un ángulo de 90 grados prácticamente entre las dos posiciones que tiene, ya sea a la derecha o a la izquierda, y respecto al punto en donde está el centro de la oscilación. Y bueno, pues es un comportamiento que así es siempre. Por ahí en la misma página de PED hay un simulador de movimiento rotatorio y de torsiones. Es muy parecido. Es un disco que gira, entonces ustedes pueden abrirlo y analizar un poco pues las condiciones del movimiento rotatorio, que pues tiene velocidad angular, aceleración angular y demás. Y ahí ustedes pueden visualizar de dónde o cómo interactúan estos vectores. Entonces, pues les invito a que lo hagan para que pues puedan entender por qué estos vectores se comportan así de una forma un poco más amigable también. Entonces, pues podemos bajar la, la gravedad aquí. Quizás fue demasiado. Incluso dio la vuelta completa, ¿no?
Bueno, la voy a dejar como la gravedad terrestre. Que le puedo dar aquí simplemente en la Tierra. Bueno, muy bien. Entonces, esos serían los parámetros que interactúan acá. Nuevamente, pues lo voy a dejar a 50 porque como ya cambió el ángulo con el que inicia, pues por eso cambia también todos los demás parámetros. Entonces, les decía, estos botones de lupa pues son para ver ver más ampliamente las barras de la energía, pero no aumenta la energía, sino que nada más nos acercamos, ¿no? Hay que tener cuidado con ese concepto. Si yo le hago más pequeño, no es que le estoy quitando energía, sino que la estoy viendo más alejada. Y vamos a dejar por ahí. Bueno, entonces podemos ver nuevamente la interacción de las energías. Es bastante útil aprender esto de las energías porque pues vemos que son constantes en cuanto a su valor total y pues son variables a lo largo del fenómeno. Ahora puedo yo poner, les decía, un segundo péndulo y eh, vamos a verlas. Tiene las mismas propiedades en cuanto a masa y gravedad y no hay fricción, es 1.5 y este nuevo péndulo también es de 1.5. Eh, quizás, a ver, dice 1 kilogramo y 0.5, entonces, ya, ok. No es igual, le voy a aumentar la masa para que sea igual. Y vamos a notar las diferencias, ¿no? Tenemos una longitud, en este caso de 1 metro y en el anterior de 70 centímetros, y lo vamos a trabajar en la misma, en el mismo ángulo, y lo soltamos, y vamos a ver los gráficos de la energía. Fíjense que estamos visualizando los dos con el mismo acercamiento, pero de inicio nos damos cuenta que la energía es más grande del péndulo rojo, incluso la tengo que disminuir un poco porque no se alcanzaba a ver completa, es decir, la energía depende del tamaño de la masa y tiene sentido, ¿no? Porque si las fórmulas de la energía cinética y potencial son un medio de la masa por la gravedad, un medio de la masa por la velocidad, ahí depende de la masa, y la otra, si es masa por gravedad por altura, también depende de la masa. Entonces, mientras más grande es la masa, pues más grande es la energía del sistema. También vemos que, bueno, en este caso, pues la longitud del péndulo es la máxima. Aquí, si yo activo el segundo periodo, es que pasa que no lo está dibujando, a ver si normal. Ya, es que creo que tengo que darle acá. Ahí está. Esas son ese es el periodo. Y nuevamente, pues hay que notar que el periodo, pues se puede dibujar mediante una onda senoidal. Vean, ahí empieza, llega al punto máximo y luego regresa y pasa el origen y nuevamente se va al otro punto extremo y regresa. Y entonces este reloj lo que nos permite es ver ese periodo, ¿no? ¿Cuánto tardó? Que sería 2.1 segundos, varias milésimas. Entonces, ¿cuál es el punto con este? Que este fenómeno se grafica mediante una función senoidal también. Entonces, le voy a poner le voy a poner pausa y voy a modificar, a ver, nuevamente lo voy a volver a repetir, y lo voy a mover para acá. Con el péndulo rojo, estaba a 50 grados, ahí lo soltamos y voy a modificar así el movimiento, a ver si lo puedo hacer.
la longitud. Creo que no lo puedo mover acá. Ya sé, con el deslizador. A ver, nuevamente. Y ahí está la energía. Vamos a ver, dependiendo de la longitud. Fíjense, estoy moviendo la longitud solamente de una forma bastante drástica. Pero vean qué es lo que pasa con la energía. La energía disminuye. Incluso está pasando del ángulo original, ¿no? Entonces la energía disminuyó y aumentó el ángulo. Nuevamente, si aumento la longitud, vean que la energía nuevamente vuelve a crecer. Es decir, aquí en el caso del péndulo, pues la energía también depende de la longitud del lazo o el cable al que estemos sujetando el péndulo. Bueno, igual ustedes pueden experimentar un poco más con esto. Ahora, digamos, la última prueba que le vamos a hacer es aumentando la fricción. Y vamos a poner una fricción que sea mucha. Y vamos a ver en el caso, me parece que aquí afecta a los dos péndulos. Ahí empieza el proceso de estabilización, cuando aparece la fricción. Entonces, a partir de aquí se vuelve un sistema que tiende a la estabilización. Y lo voy a poner, bueno, lo voy a poner normal para que podamos ver. Y cada vez se estabiliza, se estabiliza, se estabiliza, hasta que detiene por completo su movimiento. Entonces, vean que en el caso de los resortes el comportamiento es muy similar. Lo voy a hacer de nuevo con el péndulo rojo a 50 grados. Y cada vez aparece más energía térmica y las energías potenciales y cinéticas desaparecen progresivamente hasta que finalmente llega a un estado de equilibrio, ¿no? Asimismo, pues paso con el otro, con la otra masa del péndulo que es de color azul. Entonces, pues son los comportamientos que tenemos en un péndulo. ¿Cuál es lo interesante de esto? Pues vean que están interviniendo más o menos los mismos parámetros que en el caso de la masa y el resorte. En el caso de la masa y el resorte, igual pues lo podemos abrir para que no haya, digamos, dudas en cuanto a eso. Nos vamos de nuevo aquí, a la página. Y vamos a buscar esos simuladores solo para ver los parámetros que manejan. Y vamos a hacer las comparaciones de los parámetros. Aquí. Y pues recordarán que nos vamos directamente a la parte de laboratorio. Entonces, aquí de nuevo tenemos pues los mismos parámetros. Le colgamos una masa cualquiera, y empieza a oscilar, ¿no? Si nosotros no le damos nada de amortiguamiento, esto va a oscilar de forma perpetua. Y pues ahí están las energías interactuando: energía cinética, energía potencial gravitacional, energía elástica, energía térmica. La energía total, igual lo puedo poner lento para que no se vea tan rápido. Y pues aquí hacer modificaciones también de la masa y demás, ¿no? Aquí podríamos activar las diferentes herramientas y ver que también es un fenómeno que dibuja una figura senoidal. Igual podemos ver que depende de la aceleración y de la velocidad. Y pues depende también de la gravedad. Y si le ponemos amortiguamiento, pues se vuelve un fenómeno que tiende a una estabilidad hasta que finalmente se estabiliza por completo y desaparece el movimiento. Entonces vean que en ambos casos son más o menos los mismos parámetros, aunque estamos en una situación pues algo diferente en cuanto a digamos visualmente, ¿no? Sí tiene algunas diferencias notables. Este es un fenómeno que depende de las posiciones angulares y por lo tanto a partir de ahí todo se vuelve análisis de velocidad, aceleración y posición angular. Pero los parámetros, fíjense que son prácticamente los mismos. Tenemos energía cinética, energía potencial, energía térmica debido al proceso de fricción, en este caso pues con el entorno.
tenemos una gráfica de energía total y la figura que se genera de la oscilación pues es también una senoidal que se dibuja, ¿no? Entonces pues es bastante similar en esos términos. Ahora, vámonos entonces al simulador de la onda en una cuerda y hay algunos otros que igual, por ejemplo, las ondas de radio, las ondas de... ahorita revisamos qué otros hay, pero este me gusta, o al menos este es el primero que estaba, porque nos ayuda a entender muy bien la relación que pueden llegar a tener estos fenómenos. Fíjense que aquí tenemos un Stilson, al menos así lo conozco yo, y podemos mover y está atado o está sujetando una especie de cuerda representada por una sucesión de puntos. Eso como nos los enseñaron alguna vez, ¿no? De que una línea es una sucesión de puntos infinita, pues más o menos lo mismo. Esto puede ser un lazo. Vean que aquí tenemos amortiguación también, tenemos tensión de la cuerda, tenemos pues igual algunas, por ejemplo, líneas de referencia, algún cronómetro, regla y demás. Aquí podemos cambiar, esto está sujeto a una, olvidé cómo se llama esto, es como una pinza para sujetar de forma que pues ya no haya que agarrarlo. Podemos poner extremo libre, pero sujeto a un arillo que está sujeto a una barra y sin extremo, que nos lo representan como una ventana que pues no sabemos dónde termina. Entonces, aquí lo interesante es, bueno, además de todas las configuraciones que podemos y mezclas de configuraciones que podemos hacer, es cuando lo ponemos a oscilar. Le voy a poner movimiento lento. Aquí recuerden nada más que está ralentizado el movimiento, pero el movimiento normal es este. Y vean cómo esto es una senoidal en toda la extensión de la palabra. Me parece que incluso si lo pongo como extremo libre. Ya vi por qué. Porque tiene amortiguamiento. Entonces le voy a quitar el amortiguamiento y lo voy a reiniciar. Bueno, ahí está. Y le vamos a poner movimiento lento. Vean cómo, por ejemplo, en la parte de abajo, es como si se transmitiera el movimiento de todas las partículas a lo largo de la referencia de abajo, ¿no? Y en la parte de arriba puedo aprovechar esta regla como para que sea la referencia arriba, ¿no? Entonces, incluso puedo poner yo esta regla, me parece, y ver cuánto es la altura. La referencia sería que pues este sería el punto medio donde aquí marca y ponerlo ahí y ver hasta dónde llega, que sería pues poco menos de, si son centímetros todos, pues sería 0.9 centímetros, ¿no? Que aquí dice que sería 0.75, entonces 2, 4, 6, 8. Bueno, aquí habría que ver bien cómo lo está midiendo, pero pues digamos que la más exacta sería la que dice aquí abajo. Entonces vean cómo es una onda senoidal. Les digo, muy, muy bien formada. Entonces, bueno, esta otra herramienta dice pulso. Sirve para que cada vez que le damos clic, pues nos genera un pulso. Eso es lo que nosotros vamos a apreciar como un pulso, es una pulsación, ¿no? Le damos clic, genera. Si esto fuera eléctrico, le daría una entrada eléctrica y pues se movería este actuador, que pues es una barrita nada más que sube y baja. Podemos controlar el ancho de pulso para que dure más, para que dure menos. Por ejemplo, si lo aumento a 1 segundo, pues vean que dura un poco más. Y lo disminuyo, lo hace más rápido, ¿no? Igual recuerden pues que está el movimiento ralentizado. Si lo pongo así se ve. Bueno, pero en este caso lo que me interesa es la parte del oscilador. Ahí está en su forma, digamos, natural. Ahora, ya en algún otro video que les dejé, pues les comentaba que el comportamiento de una senoidal se controla matemáticamente lo controlamos de una forma bastante específica. Entonces, para recordar esa parte,
pues vamos a ocupar el Paint un poco. Y yo les explicaba que esto se controla mediante la siguiente función, que es A, no, se ve muy grande, a ver, lo puedo modificar, está mejor el tamaño. Recuerden que la función es A, ¿no? De un argumento, pero bueno, nosotros nos acostumbramos a que esto es X o demás, ¿no? Y realmente aquí, pues habría que ver que es, si nos estamos refiriendo al ángulo, puede ser un ángulo alfa, un ángulo teta. Vamos a ocupar un ángulo alfa aquí. Y pues podemos poner un coeficiente aquí que pueda ser un coeficiente B y más una constante C. Bueno, recuerden ustedes que con el primer término, esto se ve desde la prepa, pero igual a veces lo olvidamos. Esto es la amplitud. Esto es la amplitud. ¿Vale? La letra B controla la frecuencia. La letra C controla la fase. ¿Vale? Y podríamos agregar un último término D, que digamos, completo sería así, la letra D estaría controlando el centro de la función, la línea central. Para lo que vamos a ver, pues la letra central. La letra D no la vamos a ocupar realmente, simplemente sube o baja completa la función. Ya se los había mostrado, ahorita si no lo vemos nuevamente en el GeoGebra, pero la letra D pues no la vamos a ocupar demasiado. Realmente vamos a poder controlar, sobre todo en este simulador, la amplitud, la frecuencia y la fase. Entonces, vamos a ver aquí. La amplitud viene tal cual como amplitud, vean, aquí abajo. La frecuencia y la fase no viene. Entonces, pues esa también no la vamos a poder controlar ahorita. Pero, pues sí podemos controlar estas dos variables. Y pues con la amplitud, va a ser lo primero que vamos a modificar en este simulador. Entonces vamos a darle play nuevamente. Vean que la barra tiene un vaivén que llega a un punto máximo y a un punto mínimo. Ese punto máximo, si nosotros vamos siguiendo, pues siempre es el punto máximo de la onda. Y es a lo que le llamamos pico o cresta. Y el punto mínimo es a lo que le llamamos valle. O no recuerdo qué otro nombre tiene, pero pues es en donde pues vemos que va tocando con la línea de referencia inferior. Entonces, este actuador, que es esta barra que sube y baja, pues es lo que nos está dando la amplitud total de nuestra onda. La amplitud se mide a partir de la mitad. Aquí en este caso, por eso aquí puse la regla en 0. Se mide a partir de la mitad hacia arriba o hacia abajo, como quieran medirlo, pero es de la mitad hacia arriba o hacia abajo. No es de extremo a extremo, sino que de la mitad hacia arriba o la mitad hacia abajo. Esa es la amplitud. Entonces aquí nos está diciendo que es 0.75 centímetros. Como podemos ver, pues sí es prácticamente, ¿no? Aquí si cada línea de estas es 2, 4, 6, la línea en la que estamos poniendo ahí casi encontradas con la otra, pues es 8. Y vemos que el centro de la esfera, pues sí no llega como tal hasta el 8, sino que se queda un poquito abajo. Incluso lo podemos intentar pausar. A ver, es que ahí está, casi. Y vemos que pues sí, el centro de la esfera está prácticamente en 0.75, o incluso más bien la parte de abajo, ¿no? Como entre la esfera y el actuador. Entonces, esa es la amplitud. Esta así, desde el centro hacia arriba, es la amplitud. Les digo que también se puede medir desde el centro hacia abajo, entonces no hay problema. Y
Esa amplitud, fíjense que está en relación directamente con la posición de ese punto negro. Este punto negro, vean que es un elemento rotatorio y esta posición rotatoria tiene una relación directa con la posición de la posición lineal del actuador. Entonces, ese es lo que hay que después comprender bien como concepto. Si se dan cuenta, por eso es que la rotación, la posición angular y la posición lineal pues se pueden entender de forma muy similar, porque análogamente pues tienen digamos, un comportamiento bastante parecido en cuanto a que la de arriba pues se mueve en una línea recta y la de abajo se mueve en un círculo, pero el comportamiento es prácticamente el mismo. Como si desdobláramos este círculo, lo pudiéramos extender, se comportaría igual que un movimiento lineal. Entonces, si ponemos atención, cuando vamos justo en la parte inferior, pues la línea, la marca negra, pues aquí lastima, no lo puedo mover, pero la línea negra se pone en la parte inferior y nuevamente cuando está hasta arriba, pues corresponde. De forma que si queremos atinarle, digamos, a la mitad, pues va a corresponder con que en esto está a 90 grados de su posición original. Me pasó un poco, pero vean que, o si no, pues a 180. ¿Vale? Entonces vean que el comportamiento es bastante predecible y por lo mismo todos los fenómenos que son rotatorios, piensen ustedes que esto puede ser sin ningún problema una llanta, un neumático, y que está rotando. Puede ser algún elemento rotatorio como un motor eléctrico, como todo lo que ustedes vean que rotan. Y es bastante significativo porque ustedes cuando ya tengan oportunidad de estar en la industria, se van a dar cuenta que pues dependemos muchísimo de los elementos que son rotatorios para efectuar un montón de trabajos. Básicamente todo se mueve con motores. Y después esos motores pues se transmiten su movimiento por medio de engranajes, bandas o demás instrumentos a otros elementos que también van a rotar o que van a moverse de forma lineal o alguna mezcla de movimientos. Puede ser que, por ejemplo, en el caso de un robot, pues mueva su brazo de un punto A a un punto B. Entonces, lo que va a hacer es que normalmente hace movimientos predeterminados, primero angulares y a lo mejor después lineales, o a lo mejor la combinación de los dos, como que va haciendo algunas trayectorias. Bueno, pero fíjense que todos esos movimientos los pueden ustedes desglosar, o la forma más sencilla de trabajarlos es trabajarlos como movimientos plenamente rotatorios respecto a algún plano y se mueve como en forma circular, y después si quieren de forma lineal, derecha izquierda, arriba abajo o en ángulo. Entonces, si ustedes lo logran comprender, pues se van a dar cuenta que después controlar esos movimientos también puede ser relativamente sencillo. Entonces, pues eso es lo útil aquí. También pues en la misma lógica, por ejemplo, para el caso del motor de combustión, pues es un elemento que está en constante rotación y por decir transmite esa rotación, esa fuerza de la rotación la transmite a elementos lineales como el cigüeñal o el pistón. Y entonces fíjense que esto tiene toda la pinta de ser pues pudiera ser un motorcito, ¿no? Que está subiendo y bajando el pistón por medio del cigüeñal que está rotando. Entonces un movimiento rotatorio lo convierte en un movimiento lineal y ese es mucho de lo que se hace del trabajo en la industria. Entonces, aquí por ejemplo podemos modificar la amplitud y ahí ya llega mucho más alto. Nos dice aquí 1.25 y pues vemos que sí, ¿no? Más o menos 1.25 con la regla que pusimos, que es de la referencia del centro hacia arriba o del centro hacia abajo. Para lo cual pues tendrá alguna implicación, ya sea en el cambio de velocidad, en la rotación, y que pues también va a tener implicaciones en el cambio de la velocidad de traslación. Aquí habría que ver. Realmente aquí no estaríamos afectando todavía la velocidad, porque esa parte la vamos a afectar, esto va primero en .75, la vamos a afectar en la frecuencia. En la frecuencia vamos a ver que sí va a haber, es decir, si nosotros modificamos simplemente la amplitud,
la frecuencia no se va a modificar y digamos que va a producir la onda con la misma periodicidad, bajo el mismo tiempo, entonces se va a adaptar este fenómeno a ese tiempo. Pero cuando nosotros ya modificamos la frecuencia, sí podemos modificar las velocidades. Por ejemplo, bajo el mismo parámetro de 0.75 le voy a poner una frecuencia del doble y vean cómo si en automático se ve cómo sube y baja más rápido. Porque estamos generando el doble de pulsaciones por segundo. Aquí nos marca esta unidad que es Hertz. Ustedes recordarán que los Hertz miden la repetición de algo por periodo de segundo. Es decir, la cantidad de repeticiones en un segundo. De hecho, si aquí nos dice 3 Hz, quiere decir que esta onda se está repitiendo 3 veces en un segundo. Lo voy a poner normal para tratar de comprobar. Y vean, realmente sí, ¿no? O sea, son 3 veces que hace el movimiento en un segundo. Entonces está muy rápido. Y ahorita porque lo estoy poniendo en movimiento lento. Si lo pongo a la mitad, que era lo que tenía originalmente, vemos que es 1.5. Le voy a dar normal y se nota cómo es más lento. Si le pongo una frecuencia más baja, ahí pues está en cero, no está haciendo nada, pero le puedo poner algo que sea diferente de cero y vean que se vuelve muy lento, ¿no? Por ejemplo, 0.1 en un segundo. Entonces, se vuelve tan lento que el comportamiento senoidal sigue, digamos, por definición, pero vean que es tan lento que se vuelve muy largo y es muy difícil de apreciar. Tendríamos que verlo comprimido para que viéramos las ondas, pero sí existen las ondas. Entonces, lo puedo modificar acá y para que se pase 0.5 veces por segundo, por decir. Y vean que la onda ahí como que ya se alcanza a ver, ¿no? El, el valle y la cresta de la onda. Pero ¿qué es lo que me gustaría que se quedaran de estos dos simuladores y de los que vimos previamente? Bueno, pues que todos los movimientos dinámicos, o la mayoría de los movimientos dinámicos, que son repetitivos, es decir, todo lo que ya tiene alguna aceleración, o lo que está girando, o lo que se está moviendo hacia adelante y hacia atrás, y es repetitivo, tiene comportamientos muy similares, en los que vamos a ver que siempre nos aparecen los conceptos de energía cinética, energía potencial, la parte del amortiguamiento. Eso es lo último que me falta. La parte del amortiguamiento, voy a poner esto nuevamente a 1.5 y lo voy a poner en movimiento lento. Bueno, normal. Y fíjense que aquí está la última parte. Tenemos la parte de la tensión de la cuerda, que si yo la bajo a muy baja, vean qué es lo que pasa. Es una cuerda muy, muy holgada, digamos, no está transmitiendo muy bien. Pero si yo le pongo alta, pues ahí es cuando vemos el comportamiento que teníamos. Pero si yo le pongo amortiguación, efecto de amortiguamiento por las dos causas que ya vimos, que son las más típicas, por efecto del entorno, que es un amortiguamiento viscoso, o por fricción de Coulomb, que es por contacto, ¿no? Por fricción, y eso ya puede ser incluso dentro de los átomos. Aquí sería fricción entre las diferentes partículas. Aquí solamente estamos viendo pues esferitas generales, pero la cuerda sería una composición de muchas de ellas. Si yo le pongo amortiguación y le pongo aquí a la mitad, vean que esto se empieza a amortiguar. Voy a poner movimiento lento. Y permite la onda, digamos, en su origen, pero en automático disminuye. O sea, ya no llega, si le quito todo, fíjense cómo llega, de inicio llega a lo más alto y lo más bajo. Y así se transmite a lo largo de todo. Pero en cuanto yo le empiezo a poner amortiguamiento, se empieza a disminuir el rango porque ya no está permitiendo todo el fenómeno, digamos, que fluya de forma natural. Y si yo le pongo aquí a la mitad, pues vean cómo esta onda empieza a tender hacia la estabilización, ¿vale? Esta ondita empieza a tender hacia la estabilización, de forma que en la parte final ya es muy poco lo que se aprecia. Incluso si le doy en normal, vean cómo ya al final ya no se logra ver demasiado. Pero si le doy incluso mucha, vean que casi desaparece por completo. Incluso puedo ponerle más amplitud al inicio. Digamos, la vamos a poner con la mitad de amortiguamiento. Ahí todavía se llega a ver
porque pues la amplitud del inicio es lo que da el máximo y el mínimo, pero se va perdiendo el movimiento a lo largo de la cuerda. Y cuando le doy mucho amortiguamiento, definitivamente nuevamente estamos matando por completo el movimiento al final. ¿Vale? Entonces, ese es precisamente todos los fenómenos que son oscilantes, y ahí podrían ser muchísimos, o sea, realmente mucho del movimiento que ustedes ven en todo, y sobre todo en la industria, pues es oscilante. Piensen, por ejemplo, también en el caso de un neumático de un vehículo, la llanta, pues va girando y casi siempre, o sea, no hace otra cosa más que girar, ¿no? En el caso de los amortiguadores, cuando pues absorben los impactos, pues hacen esto y se estabilizan, y se estabilizan. Los elementos internos del vehículo, el motor, el cigüeñal, los pistones, las válvulas, todos son fenómenos oscilantes que se repiten, se repiten, se repiten, se repiten, se repiten, se repiten, se repiten. Y si lo piensan más y más y más, y todo el mundo está lleno de fenómenos de estas naturalezas, ¿no? Entonces, llega el punto en el que se van a dar cuenta que tanto se repiten que esos son los mecanismos de control, o a raíz de eso se desarrollan elementos para controlar. Eh, y ya con eso y con la electrónica, sumado con control electrónico, entendiendo los fenómenos mecánicos, se pueden desarrollar elementos electrónicos que sirven para controlar y estabilizar. Y aquí, ese es el último punto aquí, esto se está estabilizando, así como veíamos en el de masa y resorte, que tiende a la estabilidad. No me deja aquí. Así como vemos que aquí tiende a una estabilidad cuando ya está amortiguado, y aquí también cuando ya está amortiguado, creo que es el segundo. Vean, todo tiende a la estabilidad. Entonces, es así que todo va perdiendo su movimiento. Y eso es lo que nosotros queremos comprender, porque hay muchas ramas en las que de la ingeniería, en las que precisamente están orientadas ya en términos un poco más avanzados, y a veces es necesario estudiar un poco más en detalle eso, independientemente de lo que vean en sus materias, cómo son los mecanismos de control para este tipo de sistemas. Y de ahí nace al menos una rama, y de ahí pues igual pueden ser varias, que se llaman automatización y control. En los vehículos, y como les menciono, en la industria y en todo lo que tiene elementos que son cíclicos, que son repetitivos y que son oscilantes y que se pueden representar después como si fueran ondas senoidales, es, digamos, relativamente sencillo desarrollar un sistema de control a través de los criterios de estabilidad, en los que queremos que los sistemas tiendan hacia algún punto en el que su comportamiento, digamos que en el momento en el que se perturba, tiendan otra vez a estar de forma regular. Y es el caso, por ejemplo, para el diseño de las suspensiones, en el que ustedes van a pensarlo, ¿no? Bueno, yo voy a caer en un bache o voy a pasar un tope de forma no natural. A lo mejor no lo veo. ¿Qué es lo que quiero que haga? Pues precisamente quiero que el amortiguador haga esto, ¿no? Que suba y baje, pero que lo estabilice en algún momento y ya yo no lo sienta, de forma que yo lo pase y no esté subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, ¿no? O también por el contrario, no quiero que sea tan rígido mi amortiguador, que pase lo que, por ejemplo, como en un pulso, ¿no? Que nada más me dé una pulsación muy repentina, y que pues eso se transmita a mis usuarios y que pegan en el techo, ¿no? En el caso de que no lleguen cinturones o algo. Entonces, ese tipo de cosas son predecibles por toda la física que conlleva el automóvil. Algunas de las cosas que pues son las bases o de las cosas que hemos visto son la base precisamente para ello, para que ustedes puedan ir visualizando cómo son estos comportamientos, que son muchísimos comportamientos los que se pueden ver. Entonces pues el curso se puede extender incluso para un año. En este caso pues solamente es un semestre y es como una parte. Entonces hay que si después quieren
perfeccionar su conocimiento en esto y si van fuertes para la parte de diseño, pues este nada más sería como la introducción o fundamentos. Y ya a partir de ahí, pues existe software, existe mucho más conocimiento de la física alrededor de todo esto que tendrían que dominar para poderse dedicar de una forma más eficiente al desarrollo de todo esto. Bueno, entonces, lo seguimos comentando en la siguiente y pues nos vemos en la siguiente clase.